Buenos días, mi nombre es Luciana Soletich y hoy vengo a hablarles sobre la dinámica jurídica de Kelsen. El tema del que habla este texto es sobre la función judicial, la cual tiene como objetivo resolver conflictos. Estos conflictos se resuelven por medio de sentencias, las cuales son constitutivas. Cuando decimos que el Poder Judicial se encarga de resolver conflictos, es por ejemplo cuando yo tengo un problema con otra persona y le digo que lo vamos a resolver en tribunales. Ambas personas entregan su versión de los hechos y así se llega a tener la historia completa para poder así dar una sentencia. Esta sentencia debe ser, según Kelsen, y es constitutiva. Esa sentencia es hecha en base a la particularidad del caso, es hecha para específicamente aquellas partes. No es una sentencia declaratoria, que sería algo completamente general. Cuando hablamos de la sentencia constitutiva nos referimos, por ejemplo, al hecho de si usted manejó en estado de ebriedad, no puede volver a manejar. Eso sería extremadamente general. En cambio, sí, tomamos el caso, vemos la cantidad de alcohol en la sangre y vemos que esta persona tomó 3 botellas de vino, su pena va a ser muchísimo mayor en comparación a una persona que tomó una cerveza, ya que tiene agravantes que hace que la pena sea cada vez más específica. Los fundamentos que entrega Kelsen para decir esto son dos conceptos que nos entrega. Uno es la cuestión facti, en donde hacemos referencia a la parte declaratoria, es decir, a donde se entregan los hechos, en donde la persona dice, yo vi que pasó A, y la otra persona dice, yo vi que pasó B. Entonces aquí hablamos de solamente los hechos, aún no interpretamos nada. Pero luego, para dar una sentencia constitutiva, es necesario usar la cuestión juris, en donde se investiga la particularidad de los casos. Pasamos de lo general, que serían los hechos, a lo particular. Para esto, el tribunal debe investigar y comprobar que efectivamente existe un delito. Una vez que se investiga en profundidad, se entrega una sentencia hecha en base a los hechos ya investigados y es específica para este caso en particular y no para todos los casos que puedan ser similares, ya que en la investigación nos tenemos cuenta que pueden haber agravantes que harán aún más específica la sentencia. Entonces, juntando la cuestión facti, que sería la general, junto con la cuestión juris, tenemos una sentencia constitutiva, es decir, una sentencia que es específica para ese caso. Una problemática que nos plantea Kelsen, una problemática que él ve, que él se cuestiona, es el tema de las lagunas jurídicas. Las lagunas jurídicas se forman cuando no hay una norma general que resuelva el conflicto, teniendo siempre en cuenta que la función del tribunal es resolver conflictos. Cuando no hay una norma que hable sobre este caso en particular, hablamos de que hay una laguna. Estas lagunas se forman en base a la premisa que también dice Kelsen sobre que lo que está permitido, sobre que si lo que está escrito es lo que está prohibido. Por ende, si algo no está escrito es porque está permitido. Es decir, en las normas hablan solamente de nuestras obligaciones, de cómo deberíamos comportarnos. No habla de lo que podemos hacer. Acá se dice, usted no puede manejar en estado de ebriedad, usted no puede consumir drogas, usted no puede cometer un homicidio, etc. Pero ¿qué pasa cuando las normas no hacen referencia a ciertos casos? Por ejemplo, si hace 5 años atrás los drones aún no llegaban a Chile y yo me compré un dron en Estados Unidos y yo tengo un problema con su uso, yo me veo enfrentada a una laguna, ya que actualmente no hay ninguna norma que hable sobre la regulación de los drones. Estas lagunas, según Kelsen, se pueden rellenar. O sea, él piensa que no deberían rellenarse en base a lo que los juristas dicen, ya que los juristas solamente deben encargarse de resolver conflictos y no de crear derecho. Para crear derecho tenemos a los legisladores, pero en caso de que tomemos como esta facultad de resolver conflictos, estos conflictos siempre deben ser hechos a base del derecho consuetudinario, es decir, de la costumbre. Un jurista no puede crear una norma en base a lo que él le parece o a lo que él cree, porque también podríamos caer en que esta persona haga una norma que pueda beneficiar a una persona en particular, pero al resto de la sociedad podría perjudicarle. Es decir, por ejemplo, voy a crear una norma para que mi amigo conocido que se enfrenta a un caso y yo soy su abogado, mi amigo no pague impuestos. Entonces, por eso Kelsen lo cuestiona, porque dice que para crear leyes tenemos a los legisladores y para resolver los conflictos están los juristas, y los juristas usan las leyes que vienen de los legisladores, que vienen de la Constitución. Los juristas solamente se encargan de eso.
Entonces, darles este poder sería poner también a todo el sistema en riesgo. Les voy a dar un caso ejemplo para poder utilizar todos estos conceptos. Supongamos que yo ahora les voy a contar lo cuestión facti, es decir, los hechos. Tenemos a una persona que está resfriada, un jefe, el jefe de esta persona que es obsesivo compulsivo, que lo demanda. Esos serían los hechos. Lo demanda, lo llevan a tribunales y el jurista les dice, le dice a esta persona que tiene que estar sana. Estar sano sería una parte declaratoria, tiene que estar sano. En cambio, la sentencia constitutiva sería, usted tiene que estar sano, tiene que hacerse exámenes, tiene que tener sus vacunas al día, tenemos que comprobar que usted efectivamente esté cometiendo algún delito, etcétera, etcétera. Tenemos que ver cuáles son las agravantes del caso. La sentencia se va a hacer en base a la particularidad de este caso en específico. Supongamos que pasa, ahora el jefe dice que él quiere que use mascarilla. Si nos ponemos, por ejemplo, en el caso del 2014, el uso de la mascarilla no es obligatorio, por más que hay una persona que necesita que su trabajador use mascarilla, nos enfrentaríamos a una laguna, porque no hay nada escrito, no hay ninguna norma que diga que tenemos que usar mascarilla. En cambio, si este caso hubiese ocurrido hoy, en junio de 2021, esta laguna se hubiese visto rellena, por así decirlo, o tendríamos una solución. Y si el jefe dice, pero sabes que yo igual te quiero demandar por lo que pasó en el 2014, esto no es válido, esto no se podría hacer por lo que dice Kelsen sobre la retroactividad, que con retroactividad nos referimos a que las normas creadas por los juristas para resolver conflictos solamente tienen validez una vez que entran en vigencia. Lo que pasó antes de eso no es motivo para ser juzgado. Por ende, él no podría demandarlo por algo que hizo el 2014, siendo que recién la ley sobre uso de mascarillas obligatorias salió en pandemia. Mi opinión respecto al texto. Cuando se dice que hay que escribir sobre los aspectos que están prohibidos en la vida, estoy completamente de acuerdo, porque si escribiéramos también sobre lo que podemos hacer, esto sería extremadamente limitante, ya que tenemos que suponer que las conductas de las personas serían completamente similares y se asume que todos harían tal cosa o todos harían tal otra cosa. Podría ser invasivo y también podría llegar a ser declaratorio. Si pusiésemos las cosas que también podemos hacer, por ejemplo, ponemos, las personas pueden comer. Esto implica que las personas pueden comer alimentos que contengan sustancias ilícitas, no necesariamente. Por eso es mejor que solamente se escriba lo que no se puede hacer. Por ende, estoy de acuerdo cuando dice que si no está escrito es porque está permitido. Pero yo también creo que el simple hecho de que algo esté prohibido por la ley es suficiente para que las personas realmente tengamos la conducta esperada por el derecho. Yo considero que no, porque si bien todos los ciudadanos sabemos que está prohibido consumir sustancias ilícitas, el narcotráfico es algo que aún ocurre. Por ende, yo creo que como sociedad, si bien estoy de acuerdo cuando él dice que estoy de acuerdo cuando él dice que lo que está escrito está prohibido, creo que como sociedad, en vez de darle, el enfoque, en vez de ser como ese, debería ser que lo que debe ser más importante, más de saber las obligaciones que tenemos, es saber la sentencia a la que nos enfrentamos si no cumplimos con aquella norma. Porque yo al menos sé lo que pasa, sé que está incorrecto consumir sustancias ilícitas, pero no sé a qué pena me enfrento. Y creo que la mayoría de las personas no. Las personas saben cuáles son sus obligaciones, pero aún así no le toman el peso. Por ende, yo creo que debería primar la sentencia por sobre la generalidad de la norma. Yo creo que se debería hablar como sociedad, más allá de las obligaciones y las prohibiciones, deberíamos hablar de a lo que nos enfrentamos ante la ley. ¿Qué pasaría si yo hago tal cosa? Para así realmente respetarlo. Sobre las lagunas, estoy completamente de acuerdo cuando él dice que los juristas no deberían dedicarse a hacerlas, siendo que para eso tenemos el poder legislativo. Estoy muy de acuerdo con eso porque estas personas están realmente preparadas y tienen también una visión muchísimo más amplia que simplemente resolver un caso en particular, porque hay temas mucho más importantes que simplemente darle espacio a un caso en específico. Y estoy completamente de acuerdo cuando dice que es la costumbre lo que debe primar en estas normas, ya que así nos aseguramos que siempre en las normas que estén creadas
se ponga como principio el bien común de todas las personas y no solamente de algunos particulares que quieren salir beneficiados en el conflicto. Esa sería mi opinión. Muchas gracias.